Me llamo Patricia, tengo 56 años, y durante 23 años trabajé como gerente de propiedad intelectual en una empresa de tecnología médica. Mi trabajo era invisible para casi todos en la compañía. Nadie sabía exactamente qué hacía yo, hasta el día en que dejé de hacerlo. Un martes de octubre, a las 3 de la tarde, me llamaron a Recursos Humanos. Cuando entré, vi a la nueva directora de innovación sentada junto a la jefa de personal. Tenía 33 años, había llegado 6 meses antes con un título de una escuela de negocios prestigiosa y una lista de ideas que llamaba disruptivas. Se llamaba Amanda. Patricia, hemos estado revisando la estructura del departamento, dijo Amanda, sin mirarme a los ojos. Creemos que necesitamos una visión más contemporánea. Alguien que entienda realmente el ecosistema tecnológico actual. Me quedé en silencio. Sabía lo que venía. Vamos a prescindir de tus servicios. Agradecemos todo lo que has hecho, pero francamente, el futuro de esta empresa requiere un enfoque diferente. Las mujeres de tu generación, las que superan los 50, simplemente no entienden la innovación como se concibe hoy en día. Lo dijo así. Exactamente así. La jefa de recursos humanos se removió incómoda en su silla, pero no dijo nada. Amanda deslizó una carpeta sobre la mesa. Tienes 2 semanas de preaviso. Puedes tomarte el tiempo para ordenar tus cosas. Asentí. No supliqué. No grité. Solo asentí. Porque en ese momento, algo dentro de mí se apagó y se encendió al mismo tiempo. Me levanté, tomé la carpeta y salí de esa oficina sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Esa misma tarde, mientras caminaba hacia mi escritorio, pasé junto a compañeros que habían trabajado conmigo durante años. Algunos desviaron la mirada. Otros me sonrieron con esa sonrisa incómoda que significa, lo siento pero no me metas en esto. Uno de los ingenieros jóvenes, David, se acercó cuando llegué a mi cubículo. ¿Es cierto lo que dicen? Preguntó en voz baja. Sí. Me voy en 2 semanas. Pero, ¿y la patente de los biosensores? Está a punto de aprobarse, ¿no? Sonreí sin ganas. Supongo que Amanda tiene un plan para eso también. David negó con la cabeza y se alejó murmurando algo que no alcancé a escuchar. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes que esta historia no termina bien para todos. Si quieres ver cómo el universo tiene su propia forma de hacer justicia, dale like a este vídeo y suscríbete al canal, porque lo que viene es algo que ninguna escuela de negocios te enseña. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación, pensando en todo lo que había construido durante más de 2 décadas. Pensando en esa patente. En esas miles de horas de trabajo que nadie veía. Déjame explicarte algo que muy poca gente entiende. Una patente no es un formulario que rellenas y envías. No es como solicitar un permiso de conducir o renovar tu pasaporte. Una patente, especialmente en tecnología médica, es una negociación técnica y legal que puede durar años. Es un baile complejo con examinadores federales que cuestionan cada palabra, cada gráfico, cada afirmación que haces sobre tu invento. Yo había estado gestionando la patente de los biosensores implantables durante 3 años completos. 3 años respondiendo objeciones, ajustando el lenguaje técnico, coordinando con los ingenieros para modificar diseños, asegurándome de que cada documento llegara en fecha, de que cada argumento fuera sólido. Cuando empecé en esta empresa, en el año 2001, nadie hablaba de propiedad intelectual. Los ingenieros inventaban cosas brillantes y luego se sorprendían cuando descubrían que un competidor había patentado algo similar 2 meses antes. Perdíamos millones por no proteger nuestras ideas a tiempo. Yo construí ese sistema desde cero. Establecí protocolos. Entrené a los equipos para documentar sus innovaciones. Creé una base de datos donde rastreábamos cada solicitud, cada fecha límite, cada comunicación con la oficina de patentes. Nada glamuroso. Nada que apareciera en las presentaciones trimestrales con gráficos coloridos. Pero ese trabajo invisible era la diferencia entre proteger 18 millones de dólares en valor de mercado y regalárselos a la competencia. Los biosensores implantables eran el proyecto estrella de la compañía.
Pequeños dispositivos del tamaño de un grano de arroz que podían monitorizarse de forma continua los niveles de glucosa, electrolitos, marcadores de inflamación. Una revolución para pacientes con diabetes, con enfermedades cardíacas, con condiciones crónicas que requerían vigilancia constante. Nuestro equipo de ingeniería había trabajado 5 años en desarrollarlos. Yo había trabajado 3 años en protegerlos legalmente. Y estábamos a 6 semanas de la aprobación final. El último obstáculo era una objeción técnica del examinador de la oficina de patentes. Cuestionaba la novedad de uno de los componentes del sensor. Teníamos un plazo de respuesta, 45 días desde la notificación. Yo ya había redactado el 80% de la respuesta. Había coordinado con 2 ingenieros para obtener datos adicionales que demostraban que nuestro diseño era único. Faltaban solo algunos ajustes finales y la revisión legal. La fecha límite era el 23 de noviembre. Yo lo sabía. Lo tenía marcado en 3 calendarios diferentes. Tenía alarmas programadas. Tenía reuniones agendadas con el abogado externo de patentes. Pero eso era mi conocimiento. Mi sistema. Mi forma de trabajar que Amanda consideraba anticuada. Durante mis 2 semanas de preaviso, intenté documentar todo. Escribí manuales de procedimientos. Actualicé la base de datos. Dejé notas detalladas sobre cada caso activo. Envié correos electrónicos explicando el estado de cada patente en proceso. Nadie respondió esos correos. El viernes de mi última semana, pedí una reunión con Amanda para hacer una transferencia formal. Necesitaba asegurarme de que alguien se haría cargo de la respuesta al examinador. Era crítico. Amanda aceptó reunirse conmigo 5 minutos entre 2 llamadas. Mira, Patricia, aprecio tu dedicación, dijo mientras revisaba su teléfono. Pero ya tenemos cubierto todo. Hemos contratado a un consultor externo, una firma muy innovadora que trabaja con inteligencia artificial para gestionar patentes. Van a revolucionar cómo hacemos las cosas aquí. Entiendo, pero específicamente sobre los biosensores, hay una respuesta que debe enviarse antes del 23 de noviembre. Está casi terminada, solo necesita. Sí, ya lo tenemos controlado. Tranquila. No parecía tener ni idea de qué le estaba hablando. ¿Quién exactamente va a encargarse de? Patricia, de verdad, está todo bajo control. Disfruta de tu tiempo libre. Estoy segura de que encontrarás algo adecuado para tu etapa profesional. Esa fue la última conversación que tuvimos. Mi último día en la empresa fue un viernes gris de noviembre. Empaqué mis cosas en 2 cajas de cartón, fotos de mis hijos, una planta que había sobrevivido en mi escritorio durante 8 años, algunos libros de referencia sobre legislación de patentes. Nadie organizó una despedida. Nadie dio un discurso. Simplemente me fui a las 5 de la tarde, crucé el estacionamiento con mis cajas, subí a mi coche y lloré durante 20 minutos antes de arrancar el motor. Las siguientes 2 semanas fueron extrañas. Había trabajado sin parar durante más de 2 décadas. Levantarme sin tener que revisar correos urgentes, sin tener que verificar fechas límite, se sentía antinatural. Como si me hubieran amputado un miembro y mi cerebro aún no procesara la pérdida. Actualicé mi currículum. Contacté con antiguos colegas. Una amiga que trabajaba en otra empresa de biotecnología me dijo que buscarían gente pronto, pero que el mercado estaba complicado. 56 no es una edad fácil para reinventarse, me dijo con honestidad brutal. Intenté no pensar en la patente. Intenté confiar en que Amanda, con toda su seguridad y sus consultores innovadores, se encargaría de lo esencial. Pero el 23 de noviembre, la fecha límite, llegó y pasó. Y yo lo sabía. Lo sentía en el estómago como una piedra. El 30 de noviembre recibí una llamada de David, el ingeniero joven que había hablado conmigo el día de mi despido. Patricia, ¿puedo hablar contigo? Es importante. Claro, David. ¿Qué pasa? Es sobre la patente de los biosensores. Nadie envió la respuesta al examinador. La fecha límite pasó hace una semana. Acabo de enterarme porque el abogado externo llamó preguntando por qué no habíamos enviado el documento final.
Cerré los ojos. Respiré hondo. ¿Amanda lo sabe? No lo sé. Nadie parece saber quién estaba a cargo de esto. Todo el mundo pensaba que otra persona se estaba encargando. El consultor de inteligencia artificial que contrataron, resulta que su sistema revolucionario solo rastrea patentes existentes para análisis de mercado. No gestiona solicitudes activas. ¿Y ahora qué va a pasar? No lo sé. Pero pensé que debía saberlo. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi cocina, mirando por la ventana. No sentí satisfacción. No sentí venganza. Solo sentí un vacío terrible, porque sabía exactamente lo que significaba lo que David acababa de decirme. Cuando no respondes a una objeción de un examinador de patentes dentro del plazo establecido, tu solicitud se considera abandonada. Puedes intentar revivirla, pero es caro, complicado y no siempre funciona. Y mientras tanto, tu invención queda desprotegida. Cualquiera puede ver tu solicitud publicada, estudiar tu tecnología y desarrollar algo similar. Eso es exactamente lo que pasó. Durante las siguientes semanas, los rumores comenzaron a filtrarse. Un ex empleado que aún seguía en contacto conmigo me contaba fragmentos, reuniones de emergencia, abogados externos cobrando tarifas astronómicas para intentar recuperar la solicitud abandonada, Amanda culpando al consultor de inteligencia artificial, el consultor culpando a la falta de documentación interna. Nadie mencionaba mi nombre. Era como si yo nunca hubiera existido. En enero, 2 meses después de la fecha límite perdida, una empresa competidora en California presentó su propia patente para biosensores implantables. No era idéntica a la nuestra, pero era inquietantemente similar. Suficientemente similar como para que cualquier persona con conocimiento técnico supiera que habían estudiado nuestra solicitud publicada y habían hecho ingeniería inversa de nuestras ideas. En febrero, la junta directiva de mi antigua empresa convocó una reunión extraordinaria. Según mis fuentes, el director financiero había calculado el valor de mercado perdido por no proteger los biosensores, $18 millones en inversiones futuras, acuerdos de licencia, ventaja competitiva. Todo evaporado. Amanda fue despedida una semana después. Sin ceremonias. Sin explicaciones públicas. Simplemente dejó de aparecer en el directorio de la empresa. Pero el daño ya estaba hecho. Los biosensores, en los que habíamos trabajado durante años, en los que habíamos invertido recursos, talento, esperanza, ahora eran solo otra buena idea sin protección. El competidor en California ya estaba negociando acuerdos con hospitales. Nosotros habíamos llegado tarde a nuestra propia revolución. David me llamó de nuevo en marzo. Querían que supieras que lo lamentan. Varios de nosotros fuimos a hablar con el nuevo director general. Le explicamos lo que pasó. Lo que tú hacías. ¿Por qué era importante? Gracias, David. Pero ya es tarde para eso. Lo sé. Solo, queríamos que lo supieras. Hubo un silencio incómodo. ¿Cómo estás tú, Patricia? ¿Has encontrado algo? Estoy en proceso. Hay opciones. No era del todo cierto, pero no quería preocuparlo. Y antes de que pienses que esta historia es solo sobre una patente perdida y una jefa arrogante que recibió su merecido, déjame decirte algo. Esto también me costó a mí. Dale like si estás entendiendo que la justicia no siempre se siente como victoria, y quédate hasta el final porque lo que viene después es lo que realmente importa. Durante esos meses, después del despido, hubo noches en las que no podía dormir. Noches en las que repasaba mentalmente cada correo que había enviado durante mis 2 semanas de preaviso. ¿Podría haber hecho más? Debería haber gritado, haber insistido, haber ido por encima de Amanda directamente al director general. Pero la verdad es que no me habrían escuchado. Cuando alguien decide que no tienes valor, que eres obsoleta, que tu experiencia es un lastre en lugar de un activo, no hay argumento que funcione. No hay cantidad de datos, de historial, de resultados comprobados que cambien esa percepción. Amanda me había visto como un obstáculo. Como alguien que representaba el pasado, cuando ella quería construir el futuro. Y en su prisa por demostrar su visión innovadora, por traer consultores disruptivos y sistemas revolucionarios, se olvidó de algo fundamental,
Que la innovación sin fundamento se derrumba. Que puedes tener todas las ideas brillantes del mundo, pero si no entiendes los procesos que las protegen, alguien más se va a quedar con el valor que tú creaste. Mi hija mayor, que tiene 32 años y trabaja en marketing, vino a visitarme en abril. Me encontró en la cocina, revisando ofertas de trabajo en mi portátil, con ese cansancio que ya no se va durmiendo más horas. Mamá, ¿estás bien? Sí, cariño. Solo es difícil. ¿Lo de la empresa? ¿Lo que pasó? Asentí. Le había contado solo una versión resumida. ¿Sabes qué es lo peor? No es que me despidieran. No es siquiera que perdieran millones por ignorar mi trabajo. Lo peor es que me hicieron sentir invisible. Como si 23 años de experiencia no significaran nada. Como si yo no hubiera construido algo valioso. Mi hija se sentó a mi lado y me tomó de la mano. Pero tú sabes que si construiste algo valioso. Y ellos lo descubrieron de la peor manera posible. Sí. Pero eso no me devuelve mi trabajo. No me devuelve la patente. No cambia el hecho de que ahora tengo 56 años y nadie quiere contratar a alguien de mi edad. Eso no es verdad, mamá. Tú no has estado en las entrevistas que yo he tenido. ¿Ves cómo te miran cuando entras? ¿Cómo calculan tu edad? ¿Cómo asumen que no sabes usar tecnología, que estás a punto de jubilarte, que no vale la pena invertir en ti? Mi hija apretó mi mano. Entonces encuentra gente que sí vea tu valor. Tienen que existir. Esa conversación se quedó conmigo. Porque tenía razón. Yo había estado buscando trabajo de la misma manera que siempre lo había hecho. Enviando currículums, esperando que alguien me diera una oportunidad. Pero tal vez necesitaba un enfoque diferente. En mayo, un antiguo colega con el que había trabajado años atrás me contactó a través de LinkedIn. Se llamaba Roberto, y ahora era vicepresidente de operaciones en una empresa de dispositivos médicos de tamaño medio. Llevábamos años sin hablar. Patricia, escuché lo que pasó en tu antigua empresa. Si estás buscando opciones, me gustaría hablar contigo. Tenemos un problema que creo que podrías resolver. Nos reunimos en una cafetería una semana después. Roberto había envejecido también, tenía algunas canas más que la última vez que lo vi, pero su sonrisa era la misma. Mira, voy a ser directo contigo, dijo después de que nos sirvieran el café. Nuestra empresa está creciendo rápido. Tenemos buenos productos, buenos ingenieros, buenas ventas. Pero estamos cometiendo los mismos errores que cometían todos cuando tú y yo empezamos hace 20 años. ¿No están protegiendo su propiedad intelectual? Exacto. Tenemos 3 productos que están revolucionando el mercado de dispositivos de diagnóstico portátiles. Y tenemos 0 patentes. 0. Porque nadie en la empresa entiende realmente ese proceso. Lo vemos como un gasto, no como una inversión. ¿Y qué quieres de mí? Quiero que construyas un departamento de propiedad intelectual desde cero. Como hiciste en tu antigua empresa. Quiero que nos enseñes a proteger lo que estamos creando antes de que sea demasiado tarde. Me quedé en silencio un momento, sintiendo algo que no había sentido en meses. Esperanza. Roberto, voy a ser honesta contigo. Tengo 56 años. Probablemente trabajo de formas que mucha gente consideraría anticuadas. No uso inteligencia artificial para gestionar patentes. Uso hojas de cálculo, calendarios, alarmas y muchísimo seguimiento manual. Y no me disculpo por eso, porque funciona. Roberto sonrió. Patricia, no te estoy buscando porque seas innovadora o disruptiva. Te estoy buscando porque eres confiable. Porque has hecho esto durante décadas y sabes exactamente qué errores evitar. En mi empresa no necesito consultores brillantes que vengan a revolucionarlo todo y se vayan en 6 meses. Necesito a alguien que construya algo sólido que dure. ¿Tu junta directiva piensa lo mismo? Porque te garantizo que habrá alguien que dirá que soy demasiado mayor para este puesto. La junta directiva me contrató para tomar decisiones operativas. Y yo decido que tu experiencia vale más que cualquier título universitario reciente. ¿Aceptas? Le tendí la mano. Acepto. Empecé a trabajar en junio.
El primer mes fue agotador. Tuve que evaluar todos los productos de la empresa, identificar qué era patentable, establecer prioridades, crear procesos desde cero. Pero era el tipo de agotamiento que te hace sentir viva. El tipo de trabajo que sabes que importa. En agosto, presentamos nuestra primera solicitud de patente. En septiembre, la segunda. En octubre, ya teníamos un sistema completo funcionando. Los ingenieros sabían cómo documentar sus innovaciones. Teníamos reuniones mensuales para revisar el estado de cada solicitud. Teníamos fechas límite rastreadas con 3 niveles de redundancia. Y cada vez que completábamos un hito, Roberto me llamaba a su oficina. Gracias por hacer esto bien. Solo hago mi trabajo. No, Patricia. Estás salvando el futuro de esta empresa. Y lo sabes. Tenía razón. Lo sabía. En diciembre, casi un año después de mi despido, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Dudé antes de contestar, pero algo me hizo deslizar el dedo por la pantalla. ¿Patricia? Soy David. Del equipo de ingeniería de tu antigua empresa. Hola, David. ¿Cómo estás? Bien. Escucha, no sé si te interesa saberlo, pero pensé que deberías estar al tanto. La empresa acaba de cerrar. Bueno, no cerrar exactamente, pero nos compró un competidor por una fracción de lo que valíamos hace 2 años. La mayoría de nosotros vamos a ser despedidos en el proceso de fusión. Sentí una punzada de tristeza. No por la empresa, sino por todas las personas buenas que trabajaban allí. Lo siento mucho, David. Sí. Es una mierda. Pero la razón por la que te llamo es porque en la reunión final, el director general dio un discurso sobre lo que salió mal. Y mencionó específicamente la patente de los biosensores. Dijo que ese fue el punto de inflexión. Que cuando perdimos esa protección, perdimos nuestra ventaja competitiva. Que todo lo que vino después fue consecuencia de ese error. Hizo una pausa. Y dijo tu nombre, Patricia. Dijo que despedirte había sido el peor error estratégico en la historia de la compañía. Que tú eras la única persona que entendía realmente cómo proteger lo que creábamos. Y que nadie lo valoró hasta que fue demasiado tarde. Qué irónico que se dieran cuenta justo cuando ya no importa. Sí. Pero quería que supieras que al final sí reconocieron tu valor. Aunque sea tarde. Gracias por decirme, David. De verdad. Y suerte con lo que venga. Gracias, Patricia. Tú también. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi nuevo escritorio, en mi nueva empresa, rodeada de carpetas con solicitudes de patentes en progreso. Miré por la ventana hacia el estacionamiento, donde mi coche esperaba para llevarme a casa. Y por primera vez en un año, sentí algo parecido a la paz. Hoy, más de 2 años después de aquel martes de octubre en que Amanda me dijo que las mujeres mayores de 50 no entienden innovación, sigo trabajando en la misma empresa que me contrató cuando nadie más lo hacía. He construido un departamento de 5 personas. Hemos presentado 22 patentes, de las cuales 14 ya han sido aprobadas. Nuestro portafolio de propiedad intelectual ahora vale más de $30 millones. Roberto fue ascendido a director de operaciones. En su discurso de aceptación frente a toda la empresa, contó la historia de cómo casi cometieron el mismo error que tantas otras compañías, no proteger sus innovaciones a tiempo. Y si no fuera por Patricia, dijo señalándome entre la audiencia, probablemente estaríamos en una situación muy diferente hoy. Ella nos enseñó que la innovación no es solo tener ideas brillantes. Es también protegerlas, gestionarlas, asegurarte de que nadie te las pueda quitar. Esa no es una habilidad glamurosa. No aparece en las portadas de las revistas de negocios. Pero es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Después de ese evento, varios colegas jóvenes se me acercaron con preguntas. Querían saber cómo había construido mi carrera, qué consejos tenía para ellos, cómo podían aprender lo que yo sabía. Y me di cuenta de algo importante. Yo no era obsoleta. Nunca lo fui. Mi experiencia, mi forma metódica de trabajar, mi obsesión con los detalles y las fechas límite, todo eso tenía un valor enorme. Solo necesitaba estar en un lugar donde ese valor fuera reconocido. Amanda,
por su parte, desapareció del radar profesional durante un tiempo. Escuché por ahí que intentó posicionarse como consultora independiente de transformación digital, pero su reputación quedó manchada después del colapso de mi antigua empresa. Es difícil vender una visión innovadora cuando tu única experiencia como líder terminó en un desastre de $18 millones. No siento satisfacción por eso. Honestamente, no siento nada en particular hacia ella. Creo que era joven, ambiciosa y estaba convencida de que sabía más de lo que realmente sabía. Creo que confundió confianza con competencia. Y creo que nunca nadie le había enseñado que el respeto no se construye despreciando a quienes vinieron antes que tú. Tal vez algún día aprenda esa lección. Tal vez ya la aprendió. Mi hija mayor vino a visitarme hace un par de meses. Estábamos cenando en mi casa cuando me preguntó: «Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de cómo manejaste todo aquello? ¿De no haber peleado más?». Lo pensé un momento. No. Porque pelear no habría cambiado nada. Amanda ya había tomado su decisión. La junta directiva ya había apostado por su visión. No había cantidad de argumentos que pudiera dar que los hiciera cambiar de opinión en ese momento. Entonces, ¿qué hiciste? Dejé que las consecuencias hablaran por mí. A veces, la mejor respuesta no es convencer a alguien de que están equivocados. Es simplemente alejarte y dejar que la realidad les enseñe la lección que tú no pudiste enseñarles. Mi hija sonrió. Eso suena muy zen. Bueno, tuve mucho tiempo para pensar durante esos meses de desempleo. ¿Valió la pena? Todo lo que pasaste, el estrés, la incertidumbre. Sí. Porque ahora estoy en un lugar donde mi trabajo es valorado. Donde mi experiencia se considera un activo, no un problema. Y eso no tiene precio. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Sé que es larga, sé que no tiene un final perfecto con justicia instantánea y venganza épica. Pero la vida real no funciona así. La vida real es más complicada, más gris, más lenta. Y a veces, la mejor victoria no es destruir a quien te hizo daño, sino construir algo nuevo donde tu valor sea obvio. Si esta historia te tocó de alguna forma, si conoces a alguien que ha pasado por algo similar, o si simplemente crees que la experiencia merece respeto, dale like a este vídeo, compártelo y suscríbete al canal. Hay muchas más historias como esta, y todas merecen ser contadas. Hace unas semanas, estaba revisando mi correo electrónico cuando vi un mensaje de un remitente desconocido. Era de una estudiante de ingeniería biomédica de 23 años que me había encontrado en LinkedIn. Estaba haciendo su tesis sobre propiedad intelectual en dispositivos médicos y quería saber si podía hacerme algunas preguntas. Accedí a reunirme con ella por videollamada. Durante una hora, le expliqué los fundamentos de cómo funcionan las patentes, porque son importantes, qué errores debe evitar cuando comience su carrera profesional. Al final de la conversación, me hizo una pregunta inesperada. ¿Alguna vez has sentido que tu trabajo no fue apreciado? Sonreí. Más de una vez. ¿Y cómo lo superaste? No lo superé esperando que otros cambiaran. Lo superé encontrando lugares donde mi trabajo sí era apreciado. Y construyendo algo lo suficientemente sólido como para que nadie pudiera ignorarlo. Eso es inspirador. No, es simplemente realista. Vas a pasar por momentos en tu carrera donde sentirás que no importas, que tu trabajo es invisible, que nadie valora lo que haces. Y en esos momentos, tienes dos opciones: quedarte esperando que alguien te vea, o irte a un lugar donde ya te estén buscando. La joven asintió, tomando notas. Gracias por tu tiempo. Y por tu honestidad. De nada. Y oye, cuando termines tu carrera y estés buscando trabajo, si necesitas una referencia o consejo, no dudes en contactarme. Lo haré. Gracias. Después de colgar, me quedé pensando en esa conversación. En cómo hace 30 años, cuando yo tenía 23, probablemente nadie me habría dado una hora de su tiempo para responder mis preguntas. En cómo el mundo profesional ha cambiado en algunos aspectos, pero sigue siendo igual en otros. Y me di cuenta de que tal vez ese es mi legado. No la patente que se perdió, no la empresa que colapsó, no la jefa que me subestimó.
Mi legado es todo el conocimiento que puedo transmitir a la siguiente generación. Todas las jóvenes profesionales que pueden evitar los errores que yo cometí, que pueden aprender de las batallas que yo ya peleé. Eso es algo que Amanda nunca entendió. Que la innovación no surge de la nada. Que cada nueva idea se construye sobre el trabajo de quienes vinieron antes. Que despreciar la experiencia no te hace visionaria, te hace imprudente. Esta mañana, antes de sentarme a escribir esta historia, recibí un correo del abogado de patentes con quien trabajo. Una de nuestras solicitudes más importantes, para un sistema de monitorización remota de pacientes, acaba de recibir la notificación de concesión. Eso significa que en unos meses, oficialmente, tendremos una patente aprobada que protege una tecnología que podría cambiar cómo se gestiona la atención médica domiciliaria. Leí el correo 3 veces. Luego llamé a Roberto. Tenemos otra patente aprobada. Excelente. ¿Cuál? La de monitorización remota. Esa es enorme. Buen trabajo, Patricia. Gracias. Solo hago mi trabajo. Ya sé. Pero déjame celebrar de vez en cuando. Colgué el teléfono sonriendo. Y sí, pensé en mi antigua empresa. Pensé en Amanda. Pensé en esa patente de los biosensores que se perdió por un error que nunca debió ocurrir. Pero sobre todo, pensé en dónde estoy ahora. En el equipo que he construido. En las patentes que hemos protegido. En el valor que hemos creado. Y pensé en algo que mi padre solía decirme cuando era niña y me frustraba porque sentía que nadie me escuchaba. A veces, hija, la mejor forma de hacer que te escuchen no es gritar más fuerte. Es hacer un trabajo tan bueno que el silencio se vuelva imposible. Tenía razón. 56 años, 25 años de experiencia, docenas de patentes protegidas, millones de dólares en valor creado. No soy obsoleta. No soy un obstáculo para la innovación. Soy exactamente lo que cualquier empresa inteligente debería querer. Alguien que sabe cómo convertir ideas brillantes en activos protegidos. Y si alguien no lo ve, ese es su problema, no el mío. Esta es mi historia. No tiene un final perfecto con villanos castigados y heroínas triunfantes. Tiene un final real, donde las consecuencias de los errores tardan tiempo en manifestarse, donde la justicia llega de formas inesperadas, y donde el verdadero triunfo no es la venganza sino la reconstrucción. Pero es mi historia. Y estoy orgullosa de ella. Gracias por leerla hasta el final.